buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a las 5 de las 7. Ya estamos listos para comentar las 5 noticias más importantes del día. Por supuesto, la que ha acaparado toda la tarde y es de preocupación especial es esta invasión en la Tablada del Lurín, en un terreno arqueológico que da cuenta todavía de la desorganización territorial que existe en nuestro país y de la incapacidad de imponer la ley en determinados casos. Pero ese es solo uno de los temas. Veamos cuáles son los siguientes y luego hablaremos con nuestros invitados. La primera noticia: luego de fuertes enfrentamientos, efectivos de la Policía Nacional recuperaron esta tarde la zona arqueológica ubicada en la Tablada del Lurín, distrito de Villa María del Triunfo, invadida esta madrugada por centenares de pobladores del lugar. La segunda noticia: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Estado peruano resguardar la integridad del encarcelado expresidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, quien denunció ante el organismo internacional que su vida corre riesgo en el penal de Piedras Gordas 2 de Ancón. La tercera noticia: el congresista José Luna aseguró que no renunciaría a la subcomisión de acusaciones constitucionales, pese que está investigado por la supuesta contratación de 3 asesores fantasmas en su despacho y al pedido expreso del presidente de la Comisión de Ética, Rogelio Cánchez. La cuarta noticia: la liberación del aparato legal de la red de Rodolfo Orellana ha generado enfrentamientos entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, pues no se responsabilizan por esta decisión. La quinta y última noticia: el dengue hemorrágico cobró 2 víctimas más en Piura. Se trata de un menor de 11 años y una mujer de 74, así lo informó la Dirección Regional de Salud. Con estas 2 muertes asciende a 11 el número de personas fallecidas por esta enfermedad en dicha región en lo que va del año. Y antes de darle paso a nuestros invitados, vamos a conversar 5 minutos con Julio Cisneros, que se encuentra en la zona del Lurín y nos trae información a esta hora de la noche de cómo se han desarrollado los acontecimientos. Julio, muy buenas noches. ¿Cómo están las cosas a esta hora? ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Tranquila está la situación en estos momentos en lo que es la zona arqueológica de Tablada del Lurín, en el distrito de Villa María del Triunfo, luego que esta tarde se produjera un enfrentamiento producto de una operación policial para desalojar a centenares de personas que estaban ocupando este espacio protegido por el Ministerio de Cultura. Como saldo podemos informar, Patricia, de que 3 efectivos policiales resultaron heridos producto de estos enfrentamientos, los cuales resultaron policontusos y fueron trasladados al Hospital de la Policía Nacional de Jesús María para ser atendidos. Una menor de edad fue rescatada por la policía de la zona donde se estaba produciendo el enfrentamiento entre los efectivos del orden y aquellas personas que se resistían a desalojar esta área protegida por el Ministerio de Cultura. La menor fue conducida hacia una posta médica de Villa María del Triunfo, donde tras informar que la pequeña resultó afectada por el gas lacrimógeno utilizado por los efectivos del orden, luego de la evaluación médica respectiva se determinó que la menor ya se encuentra estable y en estos momentos está con su madre. Después de ahí debemos dar cuenta, Patricia, de que hay 10 personas detenidas, 7 adultos y 3 menores de edad, producto de los enfrentamientos, quienes están en la comisaría de José Galvez para las investigaciones correspondientes. Lo que sí también podemos dar cuenta es sobre el ataque por parte de la turba de personas desalojadas de este espacio protegido hacia una unidad móvil de un equipo periodístico de una empresa de comunicaciones. El chofer de esta unidad resultó con una herida en la cabeza producto del lanzamiento de una piedra y el vehículo también resultó bastante afectado. La turba encontró a esta persona estacionada con la unidad móvil y cuando quiso retirar el vehículo es que se produjo pues estos ataques con piedras, destrozaron el vehículo, el chofer tuvo que salir de la unidad para ponerse a buen recaudo, recibió un piedrón en la cabeza y también la turba aprovechó, por cierto, para despojar de sus pertenencias a este chofer y también robar todo lo que había dentro de esta unidad móvil. A esta hora, como se puede apreciar en imágenes, aún persiste lo que es la presencia de estos invasores allá en el fondo, lo que viene enfocando nuestro compañero camarógrafo Jonathan Meléndez,
un grupo de estas personas están prendiendo llantas y han encendido el fuego en 2 puntos, ahora en 3 puntos, en una zona muy cercana a donde nos encontramos transmitiendo, y en todo caso la Policía Nacional todavía se encuentra en el lugar, va a realizar recorridos y va a patrullar justamente la zona que fue escenario de este enfrentamiento para que justamente evitar que las personas que fueron retiradas del lugar no retornen a invadir este espacio protegido por el Ministerio de Cultura por ser pues un área arqueológica por medio de la cual, de acuerdo a las disposiciones legales, no puede ser ocupada y mucho menos servir para vivienda, a pesar pues del llamado a gritos de estas personas que no tienen a dónde vivir, y es por eso que tuvieron que ocupar estos predios. Patricia, adelante contigo en Estudios Centrales. Gracias, Julio, por este completo informe y buena noticia que ya se haya restablecido la calma. La verdad que las imágenes que hemos visto a lo largo del día han sido espeluznantes. Ese policía cargando a una criaturita para sacarla del lugar del enfrentamiento es una imagen que no debiéramos permitirnos como país. Está con nosotros el congresista aprista Javier Velázquez Quesquén. Javier, gracias por estar con nosotros. Y el doctor Luis Solari, ex premier, ex ministro de Salud. También es premier Javier Velázquez. También es premier Javier Velázquez. Siempre, por supuesto. Patricia, gracias. Esta es una reunión de ex premieres, entonces. Gracias a los dos por estar con nosotros esta noche. Y creo que lo que hemos visto es increíble porque nos parecía que nos estábamos dando un respiro de esta sensación de que el Estado no maneja nada en el Perú, ¿no? Lo de Tía María, los desmanes en Arequipa, da una sensación de desgobierno a pesar de los esfuerzos que hacía la policía. Hoy día, otra vez, la policía se ve, no es su culpa, por supuesto, desbordada por una población que no está dispuesta a respetar ninguna ley, más allá de las razones o motivos que impulsen a esta acción desesperada, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, este da la impresión que es un capítulo más de tráfico de terrenos, ¿no? Porque siempre hay un grupo de traficantes que son los que organizan, se benefician, la invasión, cobran, ¿no es cierto?, por este tema. El que es lo peor de todo, engañan a la gente, porque a la gente le hacen creer que son terrenos disponibles, ¿no? Al otro lado se plantea un tema crítico. En este quinquenio no vemos programas de vivienda popular, ¿no? Como sí hemos visto en otros momentos. Es un problema crítico. Hace mucho tiempo no vemos vivienda popular, ¿no? Digamos, mi vivienda era entre clase media, ¿no? Efectivamente no era popular. Popular creo que de la época de Belaúnde. Por lo menos. No hay un programa así de vivienda. Ese es un tema. Y lo segundo es que ojalá pues que haya gente detenida y que el Poder Judicial no la deje salir. ¿Por qué razón? Yo soy de los que cree que el tema de las concesiones del subsuelo y de gente distinta viviendo en el suelo, hay que ir a un sistema compartido de copropiedad del subsuelo con las familias peruanas. No puede ser que una comunidad se horade su subsuelo y que esa comunidad no tenga nada, ni siquiera le consulten, ¿no? Ni siquiera se entere que está concesionado su subsuelo. Así es. Este desorden territorial, entonces, ¿no?, el que estamos hablando. Si nosotros vamos a un sistema de copropiedad del subsuelo, ya se verá la fórmula, desde ahora se necesita prever gente que va a hacer lo que hoy día acabamos de ver aquí nomás, prácticamente en la misma capital, ¿no? O sea, hay en nuestro país, lamentablemente, gente que se dedica a engañar a las personas con el cuento del terrenito. Eso es un hecho real. Es curioso. Ahora, acá van a ir presos los que tiraron piedra. Pero no va a ir preso los fulanos que engañaron a la gente, ¿no?, los que cobraron. Finalmente, esos no, porque esos de repente tienen facilidades para entenderse con la autoridad, ¿no? No olvidemos que un delincuente como Orellana o una persona como Orellana está presa justamente por hacer con propiedades ajenas lo que quiere. Es interesante, hoy día hubo una entrevista casi premonitoria en Gestión a la señora Sonia Cordero de la Superintendencia de Bienes Nacionales, ¿no? Y ella señala que efectivamente la actividad ya ha dejado de ser un hecho aislado para ser una actividad profesional. O sea, se han profesionalizado los invasores de terreno, como se nos han profesionalizado los mineros ilegales, y es una suerte como de la informalidad de los 60, 70, 80, de estas masas de población que huía del campo porque la situación era insostenible y que efectivamente se asentaba como podía en lo que hoy son los grandes conos del Perú. No son los invasores de hoy. Estamos ante una situación totalmente distinta.
No es el mismo tipo de perfil de invasor, ni, por supuesto, el mismo tipo de actividad la que estamos primero diré mirando, lo siguiente, ¿no? Compartiendo lo que ha dicho Lucho, adicionalmente la información que tenemos es que quien ha auspiciado, por lo menos ha consentido este tipo de invasión en una zona arqueológica, porque es una zona prohibida, por lo menos de desarrollo urbanístico, ha sido el alcalde. Y recién cuando el Ministerio de Cultura ha alertado de que esta era una zona arqueológica, el alcalde se ha retractado. Eso tampoco libera de responsabilidad a la autoridad. Por supuesto, al contrario, ¿no? Evidentemente, yo sí, en el gobierno nuestro, en los anteriores, sí han habido programas de habilitación urbana, de vivienda popular, inclusive ha habido en el Ministerio de Vivienda, no sé si habrá hasta ahora el programa de Mi Terreno, o sea, habilitar para entregar terrenos a los ciudadanos. Nada puede justificar, evidentemente, este derecho que está en la Constitución de que todo el Estado debe promover el acceso a vivienda digna de los ciudadanos, pero es un derecho progresivo, no es automático. Entonces hay medidas, incentivos, estímulos, como ahora hay... Pero ojo que estamos hablando de una demanda insatisfecha, porque a diferencia de otras épocas en que la gente se ponía con su estéreo y no tenía que comer, según la superintendenta de Bienes Nacionales, se llegan a pagar 20.000 soles por estos terrenos. Aquí hay otra cosa, una vivienda de mi vivienda costaba 36.000, o sea, con un poco más y ya estabas legal y con tu departamento mirando a un parque. Lo que dice Lucho, no justifico a los invasores, a esta gente humilde que va a buscar una vivienda, sino ¿dónde están los autores intelectuales? Por supuesto. La carne en cañón son estos señores, estos invasores que enfrentan a la policía. Hay 3 policías o 5 heridos, 7 personas, 7 civiles heridos, pero ¿dónde está nuestra inteligencia además, para poder detectar a estos traficantes de terreno? ¿Por qué una persona que es capaz de tener 20.000 soles para pagar un terreno de contrabando no va por la vía formal? Exactamente. Porque es un informal, porque los bancos y las entidades financieras y el Estado probablemente le pida requisitos que todavía no tiene, porque esa es su única manera de acceder a un terreno, porque no existe una oferta apropiada a cierto tipo de poblador que tiene capacidad adquisitiva, pero que no está todavía enterado o bien asesorado. O sea, hay un vacío ahí, ¿no? Hay un par de derivadas de este tema. La primera es, oye, no hay inversión privada, no hay inversión pública y el consumo privado no se detiene. Bueno, no se detiene porque somos altamente informales y hay microcomercialización de droga. O sea, hay 2 submundos en el Perú. Así es, hay un mundo formal y uno informal, ¿no? De ahí esa persona tiene pues 20.000 soles, ¿no? Pero si el 70% de los autos que se venden en Plaza Norte se compran al contado, ahora, ojo, ¿de dónde? ¿No? Ojo, Lucho, no quiere decir que todo el que tiene 20.000 soles bajo el colchón lo hizo de manera ilegal. Así es. Sí, de manera informal, ¿no? Que es otra cosa. Vendiendo polos por aquí, ¿no? Cachueleándose por allá. Y la otra derivada es lo que tú mencionaste. ¿Por qué sigue habiendo migración del campo a la ciudad? ¿Y por qué no encontrándose van a la minería informal? ¿Por qué razón? Porque desde el año 2000, o antes, desde el año 90, hace 25 años, que no hay una política de asociatividad para la gente que se dedica a la agricultura. El pequeño agricultor es explotado por el prestamista rural en vez de tener un crédito asociativo, etc. Esa es una parte absolutamente crítica. Entonces, este pobre agricultor muchas veces le van a quitar la tierra porque no puede pagar su crédito individual al 80% de interés. ¿Qué hace? Entonces se viene a la ciudad y el terrenito o se dedica a la minería, a cualquier actividad pero que sea informal. Cuando hoy día nosotros sabemos que el principal exportador de cítrico y de palta son 50 pequeños agricultores. O sea, no se puede reproducir eso a escala nacional en el Perú. O sea, todo el mundo se llena la boca, hagamos esto, hagamos lo otro, pero la verdad que el pequeño agricultor es una familia. La familia pequeño agricultor es una familia olvidada. Y que no vengan con el año de la agricultura familiar, pues la agricultura familiar no va a ninguna parte si no se asocia con otra. Además, en una época en que los alimentos suben de cualquier manera, tienes que asegurar tu producción interna, ¿no? El lado positivo es la profesionalidad con que la policía ha actuado. Impecable. Mira, han habido 3 impecable a la dificultad de las circunstancias, ¿no? Y mira, fíjate que está en discusión, un tema que está en discusión es el tema del uso racional y reglamentario de las armas, de la fuerza pública, de las armas, cuando se cuestiona, por ejemplo, lo de Cocachacra, en Tía María, donde hay este argumento ahora de haber pasado un video y quieren hacer aparecer como lo que la policía ha hecho uso indebido de herramientas que
como es fuerza pública, el Estado le da para poder repeler a cualquier ofensor. Acá hemos visto cómo ante ciudadanos que de repente engañados o con la voluntad de querer tener una propiedad inmueble, invaden un terreno arqueológico y la policía pulcramente, utilizando racionalmente sus mecanismos de herramientas que le da por ser fuerza pública, están... Además hay que diferenciar, ¿no? O sea, una cosa es que tú en una revuelta estás haciendo algo indebido, te caiga un perdigonazo, porque eso es lo que la policía puede usar, o te caiga un gas lacrimógeno que te haga daño. Estás en una situación de riesgo, o sea, tú sabes que estás saliendo a pelear. Y otra cosa que no es lo que está sucediendo es que te caiga una herida de bala o que se estén usando armas letales. ¿No? En este caso la policía está actuando como debe ser, ¿no? Exactamente. Y yo sí creo que, por ejemplo, ver a un policía golpear con su escudo a un hombre que está amarrado es una imagen terrible, pero también es una exageración pretender que todos han actuado igual, ¿no es cierto? Siempre habrá pues algún exagerado, alguno que pierde los papeles, en fin. Pero van yendo un poco a otro aspecto que a mí me parece fundamental, y el Poder Judicial, según la entrevista hoy día, abrí el periódico y estaba la entrevista mientras estaban invadiendo la tablada del Lurín, así que me pareció muy ilustrativa. La señora de la Superintendencia de Bienes Nacionales dice que un juicio toma entre 3 y mínimo 5 años para que el terreno revierta al Estado nuevamente. Y para ese entonces ya hay casas de concreto, ya no es fácil sacar a alguien que ya construyó una casa de 3 pisos. Pero hay algo más, ¿no? Te lo digo, Patricia, hay algo más. Eso lo podemos verificar en la práctica cercanamente. Estas personas que invaden terrenos de propiedad pública o privada, antes que sean lanzados, ya el Estado, a través de la municipalidad o del gobierno central, les ha puesto servicios públicos. Le han puesto la posta, la escuela, la luz, el agua. Entonces, ¿cómo en el Poder Judicial tú puedes discernir que esta persona debe ser expulsada del lugar que invadió cuando el Estado le ha puesto los servicios públicos? Entonces ahí hay una contradicción, no hay un alineamiento de las políticas públicas. Eso sucede cuando son terrenos que son bienes del Estado, pero cuando son terrenos de propiedad privada o que son terrenos de protección patrimonial por patrimonio cultural, en este caso, por supuesto, los desaloja al toque. ¿No? O sea, aquí está claro... Si es que el privado tiene la capacidad de movilizar a la policía. Hay privados, hay montones que están invadidos que no pueden sacarlos. Porque es una zona arqueológica, como pasó en Pomac, por ejemplo. Está claro que la policía sabe perfectamente lo que tiene que hacer, cómo hacerlo y cuándo, en qué circunstancias hacerlo. Si uno lo pone, por supuesto, frente a María, no es un tema que podamos comparar proporcionalmente. Por supuesto. Entre María, la desproporción está por la ausencia total de inteligencia. Así es. O sea, es obvio, ¿no es cierto?, que no hay que el aparato de inteligencia está pues con las 4 llantas bajas, porque si no, habría no solamente un detenido. Por ejemplo, en este caso, están detenidos las personas que agredieron la unidad móvil de un medio de comunicación, ¿sí o no? Si no están detenidos, ¿cómo? ¿Cómo es que nadie los pudo detener? En Arequipa se detuvieron, o sea, tú ves toda la carretera ahí que está llena de piedras, ¿no? Hay pues estos vehículos que tienen adelante como una cuestión de ferrocarril del oeste antiguo de Gringolandia, y que empujan todo y tú abres el tránsito. Y al primer vehículo agredido, tú detienes a todos. Así es, por o sea, supuesto. ¿por qué no hay ningún Sin detenido? necesidad de usar la ¿Por qué no hay violencia? ningún detenido ¿No? con el bus ese quemado? O sea, significa que la policía sabe lo que tiene que hacer, pero por razones misteriosas a veces no lo hace. O sea, y es un tema del comando que no sabe dar órdenes, es un tema de la operación mal montada. O del liderazgo a veces, Es que esas son las cosas que el Congreso de la República y la comisión correspondiente pueden y deberían investigar, porque el ministro no es Mandrake, que él tiene que saber de la A a la Z cuando sube el Ministerio del Interior. Para eso el Congreso hace control político. O sea, ¿cómo es que terminó incendiado y pasajeros heridos y no hay ningún detenido en esa operación? Esas son las cuestiones que a uno le puede mostrar, las cadenas de responsabilidad estatal, mostrar la diferencia. Hay asimetría. Vamos a una pausa, porque efectivamente ahí es donde las ausencias del Estado se notan de manera clarísima. Simplemente como dato, la mayoría de los terrenos invadidos, cuando el Estado va a reclamarlos, resulta que no están inscritos en registros públicos. Hay una dejadez
de todas partes y un ordenamiento territorial. Hay proyectos interesantes en el Congreso de la República, creo que es algo que debería hacerse ya. Vamos a una pausa y volvemos con el siguiente tema. Me parece que, vamos, sí, con los problemas que tenemos contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también con la queja del ministro de Justicia porque se liberan justamente a los detenidos en Arequipa sin que el Poder Judicial responda a la gravedad de la situación. Ya volvemos. Lo mejor de lo nuestro está en Plus TV. Y Plus TV está solo en Movistar TV. Súmale Movistar TV a tu internet desde 40 soles al mes. Solo en Movistar TV. Mi bomboncito y yo ya pasamos la barrera de los 50 años. Por eso que el doctor nos recomendó estos medicamentos. Y para mantener nuestra economía debemos ahorrar. Por eso es que somos expertos en ahorro. Y siempre pedimos nuestros descuentos. ¿El descuento? El descuento está incluido en el precio, señores. Por eso nos cambiamos a Mi Farma. Los mayores de 50 tenemos descuentos en medicamentos todos los días. El verdadero precio bajo es el que viene con descuento. Cámbiate a Mi Farma. ¡Corten! La vida real no usa dobles. Asegura tu auto y vive pacífico. Sobrepeso, sedentarismo, fumador. Si tienes alguna de estas condiciones, tomar una aspirina 100 al día ayuda a prevenir el riesgo de sufrir un infarto. Más información en cuidomicorazon.com.pe. Si es Bayer, es bueno. Todos los deportes están en CMD. Y CMD está solo en Movistar TV. Súmale Movistar TV a tu internet desde 40 soles al mes. Solo en Movistar TV. El día termina, pero la noticia no se detiene. El equipo de la edición Noche de RPP Noticias trabaja para entregarte un completo resumen de lo acontecido. Sé testigo de la noticia. Soy Armando Canchaño. Y yo, Karen Herrera. Te esperamos en RPP Noticias, edición Noche, lunes a viernes, 8 de la noche, en RPP TV. Bueno, la capacidad del Estado de hacer valer la ley, de hacer que se cumplan determinados aspectos en el sistema de justicia es bastante complicado, porque si es que el Poder Judicial no pone cabe, es a veces el Ministerio Público el que no hace su trabajo, y cuando el Ministerio Público y Poder Judicial hacen su trabajo es a veces la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que nos jala las orejas. En un contexto como ese hay que asegurarse de que las personas cumplan sus penas con todas las garantías del caso, pero tampoco se trata de victimizar a quienes no son víctimas. Vamos con el primero de estos dos análisis que queríamos plantear. Estuvo con nosotros el ministro de Justicia en la mañana y se quejó amargamente el señor Adriancén de que en realidad Pepe Julio Gutiérrez haya sido dejado libre. ¿Por qué? A diferencia de otras personas que han sido tomadas presas por distintos motivos, a las cuales se les puede o no dar prisión preventiva, que es una figura discutible, Pepe Julio Gutiérrez estaba en libertad condicional, si lo quieren, es decir, estaba cumpliendo una condena en libertad, y cuando uno está cumpliendo una condena en libertad y comete una falta, automáticamente se va preso, sobre todo si la falta tiene que ver con aquello por lo cual se le estaba juzgando. La jueza en Arequipa lo dejó libre. Escuchamos lo que dijo el ministro. He calificado como inverosímil la decisión ayer de la magistrada Lastra, porque, claro, si yo busco el artículo 83, literal 4, numeral 5, seguramente voy a encontrar alguna forma de eludir mi responsabilidad como magistrado. Pero hay un hecho absolutamente cierto, de público conocimiento. Este señor ha sido quien ha dirigido estas hordas y las ha llevado a la violencia, y esa violencia ha ocasionado la muerte de 3 ciudadanos peruanos. Se puede aplicar ese principio que en otros lugares se ha aplicado, ¿no?, de sacar la causa de ese lugar y que sean otros jueces
de otra jurisdicción, sin esa presión, los que revisen el caso? Nosotros hemos hecho ese pedido y la verdad que ya más que un pedido se está convirtiendo en un clamor. Yo no tengo ningún elemento de juicio para pensar en la mala fe o en la mala voluntad de la magistrada. Quiero pensar que ella es una víctima más de la extorsión que están utilizando estos violentistas. Bueno, escuchemos la opinión de nuestros invitados. El tema es bien grave. Pepe Julio Gutiérrez estaba cumpliendo una condena en libertad. Cuando uno está haciendo eso no puede delinquir, no puede estar metido en ningún laberinto porque automáticamente se le revoca ese derecho. No estamos hablando de la famosa prisión preventiva que es cuestionable, que se le da a algunas personas, o impone a algunas personas mientras dura su juicio. No, este señor ya ha tenido una sentencia por un delito que tiene que ver justamente con estos temas. Y la jueza considera que el haber estado involucrado en todo este laberinto de Tía María, el haberlo escuchado extorsionando en determinados audios, no es razón suficiente para hacerlo cumplir su prisión. El abogado. Mira, preso, como debe ser. Es bien ¿no? delicado para que vean las contradicciones que hay. Por favor, Javier. En 2010, por estos mismos hechos, por bloquear carreteras, por generar actos de violencia, se le inició un proceso penal a este señor, Pepe Julio Gutiérrez. En esa época hubo hasta muertos, me parece, ¿no? 3 muertos fue, ¿no? Fue condenado en 2014 a 4 años. Fue condenado, o sea, se le encontró responsable de la comisión del delito. Lo que supuso en ese momento era que como era primario y cumplía algunos de requisitos... No se iba a ir, entonces, la condena estaba. Lo que cuando la condena es de 4 años suspendida, es que no vas a la cárcel, pero estás condenado. O sea, así es. Lo pasas en tu casa. Y tienes una serie de restricciones. Y hay una serie, ¿no? de requisitos y de reglas de conducta que tienes que cumplir. Una de ellas es no volver a reiterar. Inclusive el artículo 57 del Código Penal establece claramente que el juez, al momento de evaluar la suspensión de la efectividad de la pena, tiene que presumir que el sujeto condenado no vuelva a reincidir. Pero este señor no solamente ha vuelto a reincidir, es responsable intelectualmente de la muerte de 3 personas, inclusive de un policía. Así es. Entonces, cuando se le ha pedido a la juez Janet Lastra para que revoque la libertad por la detención efectiva, ha rechazado, y yo sí creo que ahí hay factores extrajudiciales. En el futuro, si nosotros queremos restablecer la autoridad, que no es el uso de la fuerza, sino que todos somos iguales ante la ley, en estos casos, por ejemplo, en estos casos como el de Cocarchácara, dejar librado a un juez que determine la responsabilidad de un elemento que ha generado actos de violencia, cuando ahí vive su familia, cuando vive en el entorno de estos agentes, es poco probable que un juez pueda actuar con absoluta imparcialidad, o mejor dicho, con independencia. El caso debería que moverse a Lima, digamos. La presión es enorme. Si en otros casos, por ejemplo, de crimen organizado, tenemos salas nacionales, tenemos que en el futuro, y eso es lo que le planteamos en la reunión que tuvimos con el expresidente García y el primer ministro Cateriano, es que en estos casos, donde vamos a ver, por ejemplo, que hay muertos como lo que pasó en Bagua, como lo que ha pasado en Tambo Grande, no hay responsables. Entonces, acostumbramos al país ver que es normal que una turba agreda a un policía, lo mate. En el caso de Cocarchácara, ahorita hay la denuncia de que han visto disparar a un policía como si la fuerza pública no tuviera derecho a utilizar sus armas de reglamento y de ley. Cuando el ofensor tiene una agresividad que justifique la utilización del arma letal, eso está permitido por la ley, o es que acaso una guaraca no mata. Entonces, yo creo que aquí hay una decisión muy controvertida de esta juez, y sí creo que ahí hay factores extrajurisdiccionales que le han llevado a rechazar el cambio del cumplimiento de esta condena, ¿no? Yo creo que aquí hay 3 elementos a mirar, ¿no? Uno es, donde hay grandes intereses económicos, hay poderes fácticos que se mueven y que se mueven al margen de la ley y que pueden hacer cuestiones al margen de la ley, casualmente para intervenir en esos procesos económicos con fines políticos, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho en un proceso de elección regional, como en 8 o 10 departamentos habían problemas. Se inscribieron las candidaturas a las elecciones de los presidentes de entonces de gobiernos regionales
Y al día siguiente que se inscribieron las candidaturas, desaparecieron todos los problemas. O sea, todos los que luchaban en la calle, toditos ya eran gansitos al día siguiente, porque ya los que habían llegado a ser candidatos habían conseguido. Entonces, en estos sitios no funciona la mirada convencional. O sea, si la policía y el ministro del Interior miran esta tasa aquí y acá en este momento, no es igual si la miran en un escenario de una economía donde prácticamente están concentrados en un agente económico. Eso es un tema fundamental. Segundo, estas son las circunstancias en las que a la hora que le dicen a Cateriano, oiga, ¿y esto? Bueno, pues, y si dice, bueno, ¿sabe cosa? No se puede porque la norma tal lo impide. Cámbiala en 24 horas. Si esa norma en un Consejo de Ministros urgente se aprueba y llega al Congreso y el Congreso acuerda con el Ejecutivo, la aprobamos sin trámite de comisiones, en ese mismo día, en 48 horas, uno tiene una norma y resuelve un problema que no estaba previsto. O sea, para llevarse en el acto el tema a otro lugar. Y tercero, esta decisión de la juez merece un anuncio ya de la Oficina de Control de la Magistratura. La OCMA ya tendría que haber intervenido y comenzar a investigar. No esperar que pase una semana, pues no, porque en una semana esta noticia ya fue matada por 64 otras noticias. Estos 13 elementos son claves. Y me alegra mucho que esté acá Javier Velázquez, porque todas estas cosas, al final, ¿de qué dependen? De si el Congreso de la República se dedica a hacer más normas o si el Congreso de la República hace aquello para lo que ha sido creado en el mundo. Control político. Así es. O sea, se va el ministro Cateriano y lo pasean ahí, juegan con él como una hamburguesa de un plato a otro, en vez de hacer control político. Ministro, este es el problema, ¿cuál es su solución? A ver, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, sí, ya, pues ya, está usted mal, lo vapuleamos un rato, para eso el Congreso, pero se resuelve, ¿no? Para eso el gobierno necesita una bancada de la que carece el control político, ¿no? Al contrario, el control político necesita una buena oposición. Y yo creo que está Javier, está Mulder, está Vitocho, está Lescano. No, y acá sí lo único que hay en el Congreso es oposición. Porque oficialismo, francamente, pero bueno. Pero de eso se trata. O sea, sí se pueden tomar decisiones en base a circunstancias. ¿Por qué? Porque estas circunstancias se repite 1, se repite 2, se repite 3, se repite 4. Significa que los que están dirigiendo son unos manganzones. O sea, en tu casa, oye, ¿qué pasa en tu casa? Se te revienta un caño, ¿qué hacer? Con un chicle. Se te revienta otro chicle. No, ¿no es cierto? El tercer chicle te dice cuenta que sale a hacer de la forma, ¿no? Exactamente igual es gobernar. Una consulta para Javier Velázquez, no quiero dejar de tocar el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el terror de Goyo, de estar en peligro en una cárcel como Piedras Gordas, todos en Ancón. La verdad que la cárcel no es de alta peligrosidad. Él dice que hay una persona que podría atentar contra su vida. Lo digo porque el señor Aurelio Pastor va a ser recluido en el mismo penal. ¿Es un penal de peligrosidad? ¿Ustedes, de alta peligrosidad? ¿Ustedes temen por la seguridad del señor Aurelio Pastor también? Mire, primero diré lo siguiente. Es lamentable que sigamos permitiendo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie. Nos corrija la plana todo el día, ¿no? Ante la situación de aquellas personas que por temas ideológicos y de carácter económico tienen un sistema de justicia ad hoc. Porque si tú lees la resolución de la comisión que exhorta al Estado peruano, dice, con suma urgencia ante la emergencia del peligro, dice, del peligro en el que está el señor Gregorio Santos en la celda en la que está internado en Piedras Gordas. Lo que no sabe la Comisión Interamericana es que este señor está en una celda, en la celda 106, que es una celda para dos, que tiene baño propio, que tiene los... de las cárceles. ¿Y sabes qué? Y no lo comparte con nadie. Y el argumento que da la defensa del señor Santos es que dice que tiene como vecino a un señor que masacró a ronderos. ¿Es que acaso el señor Santos nunca fue procesado
por ser responsable de los 5 muertos en Tamborán en tema de conga. Entonces, fíjate este tipo de resoluciones que deben ser rechazadas categóricamente por el Estado peruano. O de pronto simplemente contestar, no se preocupe, el señor Goyo Sánchez está muy bien, y no darle mayor importancia, favor, ¿no? O sea, no, pero este tema, así. Si no hay una respuesta enérgica, esto va a la Comisión Interamericana. Vamos a una pausa porque necesito leer la lectura de los titulares, pero terminamos con este tema al regreso. A continuación, los titulares. En Pucallpa, compartimos la alegría con Marco García, que acaba de comprar su mototaxi. ¡Felicitaciones, Marco! Tu noticia es valiosa para nosotros. Importante en tu vida, importante para RPP Noticias. Todos los deportes están en CMD. Y CMD está solo en Movistar TV. Súmale Movistar TV a tu internet desde 40 soles al mes. Solo en Movistar TV. La policía logró recuperar la zona arqueológica de Tablada del Urín tomada desde la madrugada por invasores. Más de 10 personas han sido detenidas y 2 policías han resultado heridos. Estable es el estado de salud de una niña de aproximadamente 3 años que fue rescatada por un policía durante el desalojo de los invasores. La pequeña sufrió un cuadro de asfixia por las bombas lacrimógenas. La policía está totalmente autorizada para usar sus armas de fuego durante una protesta, aseveró el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, tras ser consultado por un video en internet donde se ve a un policía usando un arma de fuego durante un enfrentamiento con los antimineros que se oponen al proyecto Tía María. El congresista José Luna Gálvez de Solidaridad Nacional aseguró que no va a renunciar a la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tras rechazar la denuncia en su contra por supuestamente tener empleados fantasma. Mañana se retomarán las clases en los colegios de la ciudad de Arequipa luego de perder labores escolares desde el pasado 23 de marzo, cuando inició el paro contra el proyecto minero Tía María. Simplemente para cerrar con nuestro tema anterior, yo había dicho algo así, bueno, pero contestémosle que Goyo Santos está muy bien y que no hay tanto, y que no se preocupen por su vida, pero Luis Solari me decía, no es tan fácil. ¿Y por qué no es tan fácil? Explícanos, todos sabemos por favor. que la Comisión y la Corte están con penetración ideológica. Así es. Entonces, en el momento que llega esa carta, llega la Cancillería. Canciller, presidente, tengo que hablar, urgente hablar con usted. Llega y le enseñan la carta al presidente. El presidente llama al ministro de Justicia, el canciller no se mueve. Si se puede, llaman a la presidenta del Congreso y dicen, bueno, acá está esta cuestión. Pregúntele usted, canciller, a la Corte, no pregunte, dígale a la Comisión que exhiba las pruebas de lo que dice. Pues uno le contesta en el día, mándenle usted las pruebas para actuar. Entonces, como no las pueden mandar, porque esto simplemente es una declaración de parte del abogado con una respuesta ideológica, ahí termina el tema. De acuerdo. Pero hay que cumplir con la formalidad, digamos. Pero digamos que no tiene que demorarse 15 días. Este tipo de cosas se resuelven, llegan en la mañana, antes de que den las 5 de la tarde, la comisión ya recibió la respuesta. La comisión, si no encuentra satisfacción del Estado peruano, puede formalizar denuncia en la Corte Interamericana. Hay que distinguir para que nuestro público entienda. La comisión es como una instancia anterior que rechaza o acepta o sea, hay gente que puede decir, ay, a mí el Estado me ha hecho tal cosa, y la comisión dice, no, señor. No hay que quedarnos dormidos. Pero no se puede negar al pedido de un Estado que le diga, mándenos las pruebas. Mándenos las pruebas para actuar según
usted tenga en la mano. Nosotros tenemos un agente acreditado justamente para eso. Esperemos que si las mandan, el Estado significa actúe... que es cierto, pero si no las mandan, significa que es ideológico. El señor Leonardo Santos tiene que tener asegurada una permanencia en la cárcel segura y digna. Punto. Eso es todo lo que tiene que tener. Nada más. No, ni tratos preferenciales ni nada más. ¿No es cierto? Y el Estado se tiene que asegurar de que la Corte esté convencida de eso y que no interfiera más, porque no se puede estar acusando a un país de estar violando derechos humanos todos los días. Si la Corte conoce algo que no conoce el INPE, estamos fregados, pues, ¿no? Bueno, así es. Significa que la Corte que tiene espías, qué cosa. No, todavía pensé la comisión. La comisión, por eso hay fórmula. Hay que tener mucho cuidado, porque esos procesos los dejamos, la defensa a veces es débil del Estado peruano, y de pronto un proceso de corrupción termina la Corte disponiendo, ya la Corte disponiendo que liberen al señor porque están en peligro los derechos humanos. Por favor, hay que tener cuidado, hay que advertir este tema. Cada vez que desde fuera al Perú lo quieren señalar, la medida de un gobierno es la velocidad con que contesta. De acuerdo. Quiero ir al siguiente tema porque... Tome nota. Quiero ir al siguiente tema porque me parece sumamente importante llegar, como sea, al último, porque quiero escuchar a Luis Solari hablándonos del dengue en el Perú. El tema... No, y si no me lo voy a saltar. ¿Tú no conociste a Daisy Guzmán bailando el dengue? No, ahora me vas a contar. Un ritmo que inventó, pues tampoco, son unos pibes. Pues. El caso Luna Gálvez. Es un caso complicado porque da cuenta del desorden de asesores, del desorden que existe con la contratación de asesores en el Congreso de la República. Se ha dicho que sería mejor ir a una contratación por bancadas y dejar esta relación casi personal entre el congresista y su asesor, que puede devenir en una, por supuesto, relación absolutamente inapropiada que no tiene nada que ver con las funciones congresales. Luna Gálvez ha dicho que él no necesita, no se va a quemar por unos cuantos soles. Es verdad que tiene una buena condición económica, pero también es verdad que a la hora que la gente le da por hacer irregularidades, y la denuncia es bastante seria. ¿Debe renunciar Luna Gálvez a la subcomisión de acusaciones constitucionales como se le exige? Primero diré que sí hay controles. El mismo reportaje muestra que el señor marca su tarjeta. El tema es del servicio a que se presta. Acá lo que ha sucedido es que la tercera vicepresidencia tiene por función de que tiene que tramitar los pedidos de las comisiones para asignarle los recursos que necesitan para que éstas puedan desarrollar sus actividades. De acuerdo. En el caso de la subcomisión, de la tercera vicepresidencia, le hicieron el requerimiento y dispuso que se contrataran estos 3 miembros. Entonces, ahora que hemos visto de las respuestas que se están dando de que trabajaban part-time, o sea, unas horas en el Congreso, otras horas fuera de él, eso será materia de investigación. Yo no me atrevo ahora a decir de que debe renunciar o no, porque soy miembro de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Supone que esta investigación que ha iniciado la Comisión de Ética sí determina no solamente que ha habido falta al Código de Ética, sino un delito de función, como ha pasado en casos anteriores, va a la subcomisión y yo voy a tener que dar mi opinión en ese tema. Me parece muy bien que rápidamente Rogelio Cánchez, presidente de la Comisión de Ética, haya dispuesto que el lunes arrancan las diligencias y que van a sesionar 2 veces por semana, y además también me parece muy bien que José Luna se haya puesto a disposición de la comisión y ahí determinen los hechos que son materia de esta grave denuncia. Nosotros en su momento, como lo conoce el país, la bancada del APRA tomará una decisión en función institucional, pero apoyamos de que esto se investigue profundamente porque daña la imagen corporativa de la institución parlamentaria. Entonces te hago la segunda pregunta a ti, Lucho. Si es que debemos seguir con este sistema medio perverso de contratación de asesores por congresista, o debe haber una suerte de, que existe en otras partes del mundo, de planas de asesores que asesoran a toda la bancada y que por lo tanto no tienen una relación personal, pues no llevan a la hijita del congresista al nido, ni de paso limpian la casa de la congresista. Hemos visto cosas impresionantes. Esos son los congresos decorados. Yo estaba una vez en un senado así, ¿no? En un senado es un pasadizo que parece un pasadizo de un barco, lleno de puertitas. Despacho del senador, un sillón para 3 personas, la silla del congresista y una silla. Punto. Un oficio tiene que ir al pool de secretario. Es decir, la cantidad de tiempo. Esos son los parlamentos en los países donde están resueltos todos los derechos, la territorialidad, todo está resuelto. Entonces, el senador es prácticamente un notable que
de vez en cuando hace y tiene un cosas. equipo de gente que comparte con otro equipo de gente. Sí, pero en los Estados Unidos cada congresista tiene su despacho con sus asesores, etcétera, y opera. En el caso que nos toca, no son cuando uno está en el despacho congresal y yo quiero que a ti te nombren mi asesora, yo personalmente tengo que firmar nombres. Por eso es que cayó la notaria de Huancayo. Por supuesto. Ella pidió nómbrese a fulana de tal y se la llevó a trabajar a su casa, fuera del Congreso. En este caso, por eso es que se necesita investigación y no sumario. Porque él, en el cargo que tiene, le pide, nómbrenme estos 2 asesores. Para la comisión. El problema está en que esos 2 asesores, en sus horas de trabajo del Congreso, estaban haciendo funciones y trabajando en una empresa del congresista que había pedido que los nombrara. Ese es todo el kit de la investigación. Por esa razón es que la Comisión de Ética lo ganó. Porque él dijo, por favor, investígueme. No, compadre, ya comenzamos a investigar. Si se comprueba, o sea, lo que no se va a poder comprobar es que él les dio la orden. No importa que no conste en ningún sitio la orden. Si son personas contratadas a su solicitud en el despacho de su comisión y que en las horas que deben estar en el Congreso están trabajando en su negocio. Eso es absolutamente irregular. Eso significa que ya ampay, pues. Javier, ¿cuántos asesores personales vamos tiene a suponer que fueron... Nosotros tenemos a nuestra disposición 6 personas. De acuerdo. 2 asesores, un asesor 1, un asesor 2. Un asesor 2, el 1 piden requisitos de estudios y de calificación mayor que el asesor 2, una secretaria y un asistente, y los que provenimos de provincias tenemos en nuestra zona, tenemos una oficina que nosotros todavía existe, ¿no? Que puede ser 2 secretarias, pero que es el mismo sueldo que lo tienes que dividir. Y nosotros nos pagan vía CAS a un coordinador parlamentario que está en la zona de donde reciben los oficios y que tiene... evitar que la gente venga a Lima a hacer una gestión cuando lo pueden hacer. Lo que es difícil de comprobar es que esto haya sido tipo dibujo animado, ¿no? Que estaban trabajando en el Congreso y de repente entró un olor por la ventana anticucho y salieron flotando por el aire y de repente llegaron y el olor venía de la empresa del congresista, ¿no? Que había pedido que los contrate. O sea, tendría que ser una cosa de ese tipo, porque significa que hay un acto de la voluntad de salir del Parlamento en horas de que te están pagando para que estés ahí y que tú terminas haciendo, trabajando o diligencias es lo mismo. ¿No? Porque son diligencias para eso. Porque uno puede ser profesor de una universidad y asesor de un congresista, pero se supone que son actividades separadas. Tiene que dictar fuera de tus horas de trabajo. Entonces, exactamente, ¿no? Por donde uno lo vea, digamos, es irregular. Sí. Bueno, yo sigo pensando en que tal vez nombrar asesores por bancada y reducir el número de personal a cargo de cada congresista, no a cero. Patricia, ¿no? Este no es personal de confianza. Yo sé, este es de la comisión. Cada comisión a solicitud. Sí, exactamente. Sí, es exactamente lo mismo. Y al final esta relación personal, o sea, además, y como decía Lucho, hay otros congresos donde hay una secretaria para 8, porque están en el mismo piso, no tiene como en cualquier empresa, además, ¿no? Es exactamente lo mismo. Yo le pido a él, que es el presidente del Congreso, o sea, nombre al Patricia del Río en mi oficina del Congreso. Yo soy presidente de la comisión y yo le mando un oficio a él, por favor, nombre en la comisión en la que preside. Él asume su responsabilidad. O sea, esa persona contratada le debe su contratación a la persona que pidió su nombramiento. Yo no estoy hablando, pero hemos avanzado bastante. Mi solicitud puede ir a la vía administrativa o puede ir a la vía... Bueno, sería bueno que se piense en el Congreso. Registran su ingreso con huella digital los trabajadores. Ahora, el tema del control... Me parece muy bien que la prensa esté muy activa tratando de creo que el mismo Congreso debe buscar mecanismos de contratación que lo haga todo más transparente y menos complicado, porque esto es lo que más daño les está haciendo, más que contratar más gente que no se necesita. Mira, ahora a mí me encantaría saber quién lleva la cosa a los medios, ¿no? Porque es obvio que sí, pues, el congresista tiene la razón, sí. Hay una cuestión política, sí, pues, pero cuando tú estás en la cuestión política y no quieres que algo político te salpique, hay que caminar derecho. Y esto es un zigzag. Y esto al señor Castañeda le ha significado una especie como eclipse de luna, porque el sol se le va a apagar con todo este laberinto. Vamos a pasar al caso Orellana, lo vamos a dejar hoy día en un año en stand-by. Digamos
estas cosas, digamos, pequeñas, pasan a ser grandes como deben ser, ¿no? Vamos a una pausa rapidita, me la están pidiendo, y quiero terminar con el tema del dengue, porque aprovechar la presencia del doctor Solari acá para que nos diga si tenemos algo de qué preocuparnos o está el asunto bajo control. Ya volvemos. Lo mejor de lo nuestro está en Plus TV. Y Plus TV está solo en Movistar TV. Súmale Movistar TV a tu internet desde 40 soles al mes. Solo en Movistar TV. ¡Corten! La vida real no usa dobles. Asegura tu auto y vive pacífico. Compré este sillón en Sodimac Home Center y ahora me voy a sentar a ver la copa, pero en la tribuna. Reclama tu raspa y gana por compras desde 150 soles en Sodimac Home Center y llévate uno de los 10 paquetes a Chile para ver la final. Soy hipertenso y tengo que tomar medicamentos de por vida. Pero también soy hipermosca. Por eso me volví un experto en ahorro. Y donde voy, pido descuento. ¿Y el descuento? No veo mi descuento. El descuento está incluido en el precio, señor. Por eso me cambié a Mi Farma. Y ahora programo mis compras. Y voy religiosamente todos los lunes. El verdadero precio bajo es el que viene con descuento. Te lo digo yo, que soy un experto. Cámbiate a Mi Farma. Montalvo Salón y Spa es actitud hacia la belleza. Un lugar que entiende lo que quieres y cómo eres. Con profesionales que van de la mano con las mejores marcas del mundo, sobrepasando lo común para brindarte lo mejor. Montalvo, orgulloso embajador de la belleza peruana. A continuación, RPP Noticias, edición noche. Personas fallecidas en Piura por el dengue hemorrágico, y acá el doctor Solari nos va a decir, me acaba de decir en la pausa que la cosa sí es como preocuparse, porque si llueve y después sale sol, eso es más o menos el paraíso del mosquito que transmite el dengue. Lo tenemos controlado porque no solo es Piura, hay varias regiones en las que hay preocupación. Es verdad que se ha empezado con un plan de fumigación, pero no sé si la población está concientizada lo suficiente. Claro, lo que sucede es que la realidad siempre va más adelante que el Estado. Siempre nos gana, pues. No, que el Estado. Entonces, cuando yo escuché en el mes de abril, llega una onda Kelvin en mayo. No se puede saber cuánto llega. Entonces, si se sabe que va a llegar una onda de calor, como todos la hemos vivido para el Día de la Madre, se supone que el Ministerio debiera tomar, ¿no es cierto?, invertir en propaganda, etc. En los sitios donde es endémico, ¿no?, como es Piura, como es Loreto, esto es permanente, ¿no? Claro, o sea, en ningún momento se deja, ¿ya? Y el sitio más problemático sigue siendo, por supuesto, Loreto, porque llueve, hay agua, hay charcas, están ahí las vasijas tiradas, y después viene pues 28 grados de temperatura. Ojo, que estamos hablando de poblaciones que al no tener además servicios de agua potable, almacenan el agua para poder subsistir. Yo he visto gente que vive en la selva y cómo viven, esperan que llueva, ¿no es cierto? Llenan sus recipientes de agua, sus tanques en el techo, y de eso se vive, pero eso debe ser como el Hotel 5 Estrellas del mosquito. Prevención, pues, ¿no? Prevención. Claro, el secreto es fumigar. Así es. El secreto es fumigar y fumigar y fumigar. Y esperar pues que en esos procesos las cosas sean transparentes, ¿no? Que los insecticidas sean de eficacia comprobada, que no se entreguen antes de que termine la licitación y otras cosas por el estilo. Y cuando hay necesidad realmente de hacer compra de urgencia, que realmente esté pues la Contraloría involucrada. ¿Y qué pasa con ciertas costumbres? Ya no hablemos de cuestiones de supervivencia. Yo no le puedo pedir a una persona que almacena agua que no lo haga, porque si no, ¿cómo va a subsistir? ¿No es cierto? Le puedo dar recomendaciones para que lo haga de manera efectiva.
Pero no quiero ir contra las costumbres de nadie, pero las flores en el cementerio han resultado ser más o menos como, ¿no? El Eisha del mosquito del dengue. Mira, yo el otro día estuve en el cementerio de la policía, que está aquí. No encontré una sola flor natural, todas eran artificiales. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o sea, que se prohiba por un tiempo poner flores naturales en los cementerios. Ahora me decía un amigo, ya sabemos, por supuesto, que van a protestar mis amigos de los mercados de flores. Pero esto es una cuestión extraordinaria. Así es. Esa es una medida que ya se tendría que haber tomado. Un amigo médico me decía, en los cementerios, pues para estas épocas, pues en vez de que pongan las flores en agua, en arena, pero la prevención, lo que dice Lucho, que es una Pero Javier, por ejemplo, también nuestros amigos los de los mercados de flores venden flores secas, pueden generar todo un mercado especial para una... O sea, el ingenio peruano... Así es. Lo tenemos de todos los colores. No se venden flores de diciembre a abril en los cementerios de Lambayeque, de Piura, de Loreto. ¿Qué van a hacer estos floristas? Van a inundar sus puestos, como tú dices, de flores secas, de flores artificiales, flores de papel, flores de aquí, flores de allá. Y armas otro tipo de cadena productiva. Esas flores se moverán pues a los sitios donde se puede utilizar. Entonces hay mil soluciones, ¿no? Porque el otro día decían que habían encontrado no sé cómo se llama, la larva, pero además ya recontra difundida en un cementerio. Y entonces tú dices, no, eso no está bien. El Día de la Madre, yo imagino la cantidad de gente que ha ido el Día de la Madre al cementerio, agarran todos los niños picados con este mosquito, ¿no? Sí. Felizmente nosotros extraordinariamente tenemos esta clase de dengue grave, 11 personas, ¿no? Y tenemos, la mayoría de casos son pues benignos. Benignos, ¿no? Y el chikungunya, pero igual benignos la pasa bastante mal, ¿ah? O sea, no es gracioso, no te mueres, pero no la pasas mal, ¿no? Con riesgo, y hay los casos ya graves que son pues de dengue hemorrágica. ¿Y el chikungunya? ¿No entra todavía al Perú? Sí, pero eso es una cuestión que no es distinto que el dengue. Claro, hablamos de dengue porque acá está la noticia, pero igual tenemos ya un problema endémico con malaria, ¿no? Sí. O sea, estos dos, nosotros tuvimos en el primer quinquenio del 90 problemas para controlar esto, ¿no? Y algunos malos hábitos, ¿no? El doctor Carbone, cuando fue ministro, encontró una licitación con insecticidas entregados en Iquitos y la licitación no había terminado, ¿no? O sea, hay... La típica. Un clásico, ¿no? Un clásico. O sea, precisamente como estos son temas no solamente de alto costo, sino de alto riesgo para la población, y yo creo que sí, la Contraloría podría mirar de una forma más acuciosa todos los procesos de compras de insumos para la lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores, porque no solamente es el tema del dengue, ¿no? De Chagas en el sur, dengue. Todas las que implican un contagio. Todas las que implican un vector, sobre todo en el caso de que sean insectos, ¿no? Esto es, ¿por qué? Porque estos son los que se pueden controlar eficientemente con las medidas de preventiva para en las casas y con la fumigación. Bueno, muchísimas gracias. Espero, ya sabe, congresista Velázquez Quequén, cuando vaya al norte, nada de ir al cementerio de llevar flores. Está Y que también ya ha saltado a Lambayeque. Sí, claro, está todo el norte, está con esta complicación. ¿Y por qué a ti no vamos te a llevar a asustaba Lucho el mosquito? Yo acabo de estar en Lambayeque, ¿qué te pasa? Lo que pasa es que porque él es el señor de Zipán. A él no le pica el mosquito. Como estamos a dieta, yo soy el señor de no pan. Muy bien, señores. Ya saben, acá hay una excelente recomendación que sale del programa con muy buena onda. Prohibir la venta de flores para cementerios durante los meses que dura esta situación, y que nuestros amigos los floristas busquen maneras creativas de ofrecerles a las personas cómo honrar a sus deudos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes también por estar con nosotros en este programa que, como siempre, trata de llevar de manera amena y de manera clara los problemas más graves de nuestro país del día. Nos encontramos mañana, por supuesto, a las 7 de la noche.